Saludos de nuevo, alumnos de diseño. Bueno, pues continuando con el ejemplo del diseño de un oscilador, ya estamos utilizando el circuito puente de Wien. El puente de Wien utiliza un filtro pasabanda de este tipo: RC, RC, serie y paralelo. Ya obtuvimos sus ecuaciones y llegamos a esta conclusión, que la frecuencia de resonancia se da cuando en el inverso del producto de RC, y que en esa frecuencia la atenuación que presenta este filtro es de 1/3 y sin desfasamiento. Ok, entonces lo que continúa ahora es conectar el amplificador y ver qué características debe tener el amplificador para que oscile. Bueno, aquí hice el modelo de un amplificador. Estoy asumiendo, es un amplificador típico. Estoy asumiendo que tiene una impedancia de entrada, una impedancia de salida y tiene una ganancia en particular. La manera más simple pues es conectar los puntos comunes. Se conecta la salida del amplificador como entrada al filtro y la entrada del amplificador a la salida del filtro. Ok. Ahora, podemos ver que pues el amplificador debe tener una ganancia de 3, ya que este atenúa 3 veces. Pero hay algo aquí por notar. Resulta que los amplificadores tienen una impedancia de salida, a menos que sean ideales. Si fuera ideal, la impedancia de salida es 0. Si fuera un amplificador de voltaje, su impedancia de salida sería 0. Si no es ese el caso, bueno, si ese es el caso, vean que la impedancia de salida va a estar conectada en serie con la resistencia. Si yo le diera aquí como ganancia 3 únicamente, entonces aquí entraría un voltaje, sería 3 veces más pequeño, pero se amplificaría 3 veces, pero un pequeño voltaje quedaría aquí en la impedancia de salida. Así que en el conjunto no tendría ganancia unitaria, tendría menos de 1. Entonces la señal se iría haciendo cada vez más pequeña. Tendría yo que compensar la caída en la impedancia de salida dando más voltaje. O considerar la ganancia de 3 incluyendo la impedancia de salida. A ver, vamos a hacerlo práctico para ejemplificarlo. Supongamos que deseo hacer un oscilador con una frecuencia de resonancia de 1 kHz, bueno, de una oscilación de 1 kHz. Eso implica que omega 0 pues sería 2pi por 1 kHz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo dos incógnitas, tengo a la resistencia y al capacitor. Lo más sencillo es usar un capacitor que yo tenga dos capacitores idénticos y seleccionarlo, proponerlo, que no sea muy grande, pero tampoco que sea muy pequeño. Ahora, la señal de salida aquí es una senoide, quiere decir que tiene valores positivos y negativos. Quiere decir que a veces la corriente va y a veces viene. Entonces el capacitor que seleccionemos debe de ser no electrolítico. Recordemos que los electrolíticos tienen polaridad. Y aquí la señal va y viene. Necesitamos uno no polarizado. ¿Okay? Voy a proponer uno comercial, que sé que es no polarizado, no es muy grande para que sea no polarizado, pero tampoco puede ser muy pequeño, tan pequeño que se confunda con que el valor de magnitud sea tan pequeño que las pistas mismas del circuito tengan esa misma capacidad, porque va a desviarse mucho. Entonces voy a elegir uno, el de 100 nanofaradios, o a la -9, -8, -7, -6.
0.1 microfaradios, lo mismo. Entonces, ¿eso qué implica? Que ahora necesito despejar la resistencia que me da esa frecuencia. Entonces, la resistencia va a ser igual a 1 entre C por omega 0. 0.1 microfaradios por 2pi radianes por 1 kilohertz. Resistencia da 1.59 kilo ohms. 1.59 kilo ohms. Ok. Bueno, entonces, habría que conseguir una resistencia de 1.5 kilos, dos idénticas, capacitores de 0.1 micros, que no sean polarizados, y ya tendríamos el filtro. Ahora, ¿qué tal que mi amplificador, vamos a pensar que ya lo diseñé, usando transistores o amplificador operacional? Cualquiera que sea el caso, pensemos que ya lo diseñé y tiene una ganancia de 3. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a pensar que ese amplificador me quedó con una impedancia de salida de 1 kilo ohm. Vamos a pensar que fue eso. ¿Qué va a pasar? Que se va a amplificar la señal de salida. Va a entrar aquí, se hace 3 veces más pequeña. Entra aquí, se amplifica. Entra al amplificador, se amplifica 3 veces, pero una parte va a quedar acá. Entonces ya no va a estar del mismo tamaño aquí. ¿Qué se podría hacer? Pues yo creo que ya varios se dieron cuenta. Yo podría solucionar este problema no colocando una resistencia aquí de 1.5 kilos, sino únicamente de 0.5 kilos. Y ya tengo el filtro de nuevo. 1 kilo y 0.5 kilo ohms acá. Y quedó solucionado. Tengo un filtro con dos resistencias de 1.5 kilos y dos capacitores de 0.1 microfaradios. Inclusive, si yo hubiera diseñado este amplificador y si hubiera tenido mucha suerte y me hubiera quedado un amplificador con una impedancia de salida de 1.5 kilo ohms, si eso fuera, entonces no ocuparían poner ninguna resistencia aquí. Y sería el mismo oscilador. Esto a veces se ve en algunos circuitos osciladores que uno observa en diagramas de algún aparato. Se notan así y uno piensa que algo anda mal porque no parece ser la configuración adecuada. Pero bueno, pues fueron resultados, o a veces lo hacen adrede los diseñadores para ahorrarse componentes. El caso ideal sería tener yo un amplificador que tuviera impedancia de salida cero. Si yo tuviera un amplificador con impedancia de salida cero, pues entonces yo no tendría nada que hacer porque la ganancia es la adecuada. Va a salir la señal y esa va a entrar inmediatamente al filtro. Va a entrar al filtro y se va a hacer 3 veces más pequeña. Lo más grave que podría pasar es que yo tenga una impedancia de salida que sea más de la resistencia de aquí. Entonces supongamos 2 kilo ohms. Entonces yo no puedo hacer nada en esta parte. Al contrario,
necesitaría quitar resistencia. Y aún así me sigue sobrando 500 ohms. ¿Qué tendría que hacer yo? Amplificar más. Necesitaría amplificar más para compensar esa resistencia extra. También hay otro lío. Ahora eso es en la salida. En la salida, si se observa, tengo esta resistencia en el filtro y tengo una resistencia en el amplificador, la impedancia de entrada. Y observen esto, están conectadas en paralelo. O sea, esta impedancia la puedo llevar hasta acá. Resulta que está conectada en paralelo. Eso es lo más común. No hay, cuando solo sería ideal si esta impedancia fuera infinita. Si esa impedancia fuera infinita y ya está cero, sería un amplificador ideal. Y ese amplificador ideal, pues no ocupa hacer yo ningún ajuste. Sale la señal del amplificador, le doy ganancia de 3, va a entrar aquí al filtro, se hace 3 veces más pequeña, y esos 3 veces más pequeña entran al amplificador para amplificarse 3 veces. Entonces se va a estar regenerando todo de manera ideal. Con esta va a salir una senoide y la frecuencia a la que va a oscilar va a ser exactamente esta. Entonces todo funcionaría de manera ideal. Pero los amplificadores no tienen impedancias de salida cero ni de entrada infinita. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo un amplificador que yo lo diseñé y resultó tener una impedancia de entrada exactamente igual de 1.5 kilo ohms. ¿Qué haría yo entonces? Pues aquí hay 1.5 kilo ohms en paralelo con 1.5 kilo ohms. Entonces el paralelo serían 750 ohms. ¿Qué debería de hacer yo? Pues no va a funcionar porque tengo una resistencia de 1.5 kilos y una resistencia de 750 ohms porque es un paralelo. Entonces, ¿cómo lo podría solucionar? Pues la manera más simple. Quito esta resistencia y ya tengo el oscilador completo. Si la impedancia del amplificador fuera 1.5 kilo ohms, dejaría el amplificador con esa impedancia de salida de 1.5 kilos y quitaría yo la resistencia de aquí. Y esto sería el oscilador. No parece. Para muchos dirían, algo está mal, pero se está cumpliendo todo. Está cumpliéndose las condiciones de Barkhausen. Bueno, es muy difícil lograr esto. O sea, tener exactamente lo que uno necesita como impedancias de entrada y de salida. ¿Esto cómo se soluciona? Dándole más ganancia. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, si la impedancia de entrada es la misma, pues la quitamos de aquí. Pero ¿qué tal que no es la misma? Que es lo más común. ¿Qué tal que nos hubiera dado, vamos a pensar, 3 kilo ohms? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? Bueno, cuando ese es el caso, vamos a tener que poner una resistencia aquí. Pero no puede ser la de 1.5 kilos, que es la que ocupábamos en el filtro originalmente. Porque sería 1.5 kilos en paralelo con 3 kilos y pues va a ser menos de 1.5 kilos. Entonces, ¿qué ocupamos hacer? Pues poner un valor cuyo paralelo diera 1.5. En este caso serían 3 kilo ohms. Ya no es la R que ocupamos, es la R', como aparece en muchos libros. Entonces la R' es un valor que conectado con el paralelo de la impedancia de entrada del amplificador nos da como resultado el valor de la resistencia que necesitamos. ¿De acuerdo?
Eso es cuando la resistencia de entrada es más grande de la que necesitamos. Pero ¿qué pasaría si esta resistencia de entrada es más pequeña? Vamos a poner un caso. 1 kilo. ¿Qué resistencia habría que poner aquí? No hay ninguna resistencia cuyo paralelo nos dé 1.5 porque va a ser menor a la menor. O sea, va a ser menor a 1 kilo. Entonces no puede ser conectada de esta manera. Le hace falta medio kilo para hacer una resistencia de 1.5. Cuando ese es el caso, entonces la resistencia no va en paralelo. Se conecta en serie. Entonces ya tenemos una resistencia de 1.5 kiloohms conectada a tierra. O sea, se sigue manteniendo las condiciones de Barkhausen operando. El filtro se sigue manteniendo como el circuito original, dos resistencias iguales, dos capacitores idénticos. Bueno, voy a regresar al circuito como originalmente era. Y ya no voy a poner el modelo de un amplificador, voy a poner un amplificador. Un amplificador real. Pues ahí tenemos varias opciones. Podría ser un amplificador con transistores. Si ese fuera el caso, por ejemplo, podría ser, bueno, necesitamos bueno, vamos a ponerlo. Voy a usar un amplificador con transistor bipolar, con un circuito típico de polarización. Aquí está un circuito de polarización para un transistor bipolar. Es el circuito de polarización por divisor de voltaje. La superior, la inferior. Ahora, por donde meta la señal y por donde salga, hace la configuración de ese amplificador. Necesito que el amplificador amplifique 3 veces y que no desfase. Si yo usara la entrada por la base y la salida por el colector, sería un emisor común el amplificador. Pero si eso hago, el emisor común desfasa 180 grados. Se recordarán de sus cursos de electrónica analógica. Entonces no me sería útil para esto. O a menos que ponga otro emisor común, otro amplificador similar que desfase otros 180 grados y deje en fase todo. Pero sería un desperdicio, ya que puedo hacer una configuración que no desfase. Tengo, por ejemplo, la base común. La configuración base común no desfasa. Su entrada es por el emisor y su salida es por el colector, no desfasa. Entonces, ¿qué implicaría? No es por aquí la entrada, es por acá. ¿Qué habría que hacer? Pues conectar entonces aquí. Meto la señal del filtro por el emisor. Y la salida del filtro es por el colector. Va hacia el filtro. Del amplificador. De la salida del amplificador es por el colector y va hacia el filtro. Y ya podría tener un oscilador. Tiene una impedancia de salida. En este caso es RC. Habría que ver qué tan diferentes, qué hay que hacer para acoplar correctamente. Y tiene una impedancia de entrada. Esta es una impedancia muy baja. Habría que poner seguramente una resistencia en serie para
lograr el valor de calculado. También hace falta otros detalles. Si yo conecto el circuito de esta manera, aquí hay la corriente de colector de la polarización. Llegando al nodo, pues parte va a entrar al transistor y parte se iría por acá, aunque por aquí no hay problema porque tengo un capacitor. Entonces la corriente continua de la fuente no puede escapar. Entonces no va a haber corriente continua. La corriente va a ser la del colector, la que yo calculé cuando diseñé este amplificador. No hay problema. Pero la corriente de colector depende de la corriente de base, de polarización. Esa yo la calculé pues con las resistencias. Entonces yo tendría aquí corriente que llega al nodo y se divide en dos corrientes. Y luego esas dos corrientes I, B y C crean la corriente de emisor de la polarización. Pero ahora hay un inconveniente. Aquí hay un nodo. O sea, al conectar mi filtro, voy a hacer que la corriente de emisor que viene saliendo del emisor ahora se divide en dos. Esta ya no va a ser la corriente de emisor originalmente. Aquí va a haber corriente y se va a escapar hacia... Por aquí no, porque es un capacitor, pero por aquí sí. Por acá no, porque es otro capacitor, pero sí va a escapar por esta resistencia. Entonces, al conectar el filtro, voy a alterar mi circuito, mi circuito de polarización. Para que eso no ocurra, tendría que conectar entonces un capacitor a mi circuito de polarización, bueno, a mi amplificador. A la salida no le hace falta porque ya hay uno del mismo filtro. Pero a la entrada sí. La entrada ocupa otro capacitor. Y ese capacitor debe comportarse como casi un cortocircuito a la frecuencia de operación. No tiene nada que ver con esta frecuencia, bueno, más que comportarse como una baja impedancia. ¿Sí? Podrían utilizarse otros transistores, como los de efecto de campo o inclusive, bueno, algunos otros tipos de transistores. O, en vez de usar eso, podría utilizar un amplificador operacional. Si fuera un amplificador operacional, ocupo usar una configuración que no desfase y que pueda amplificar 3 veces. Voy a borrar esto y cambiaré a un amplificador con un operacional. La configuración más adecuada entonces sería el no inversor. Recuerdan que la configuración no inversora pues no invierte la señal. Tiene ganancia positiva. Sería este caso. Simplemente recuerdan que la ganancia de esta configuración es 1 más R. Le llamo siempre RF. RF y al otro le llamo R. Entonces, y necesito que esto valga 3. Ahora, cuando analizamos las configuraciones con operacional, sacamos valor, asumimos que el OPAMP era ideal. En ese caso, la impedancia de salida es 0, por lo tanto no hay nada que ajustar aquí. Y obtuvimos que la impedancia de entrada, en el caso ideal, es infinita. Significa que tampoco habría que ajustar aquí nada. Pero eso no es cierto.
Los operacionales no tienen impedancia de salida cero ni de entrada infinita. ¿De acuerdo? Significa que va a haber, si se arma un circuito así, va a haber discrepancias. Va a haber una diferencia entre la teoría y la práctica. Claro que entre mejor utilicemos, bueno, mejor decidamos qué op-amp va aquí, que parezca más ideal, pues menos diferencias habrán entre lo que esperamos y lo que tendremos. Bueno, y nada más para terminar, este es el circuito puente de Win. Tiene desventajas. Las principales, usa dos fuentes de alimentación. Si usáramos un transistor, sería una sola fuente. Podría funcionar con una sola fuente. Esa es una gran desventaja. Así. Y solamente para concluir, se llama puente de Win porque la forma que tiene es la de un puente de Win. Los circuitos puentes son circuitos con los elementos conectados en un rombo. En este caso, resistencia, capacitor, capacitor, resistencia, esta terminal, se juntan aquí, es este punto, y esta es la entrada no inversora del op-amp. La salida inversora del op-amp va a dos resistencias. Una resistencia RI que está puesta a tierra y una resistencia RF que está puesta a la salida. Esta es la RC, la RC. Por eso, así se conoce este circuito. Como circuito puente de Win, fue diseñado por un ingeniero electrónico o eléctrico usando amplificador operacional. Bueno, ya tienen los elementos para diseñar su oscilador a la frecuencia que indique el taller. Y si tienen problemas para el resto del circuito, pues por favor escríbanme o en los comentarios del video. Muchas gracias.